Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como siempre con muchísimo gusto Alexia Cervantes y al otro lado del ciberespacio, desde Toluca, está Andrés Solís. ¿Cómo estás? Mi querida Alexia, como siempre, con el gusto de acompañarte en este espacio de todos los martes a esta hora de la tarde a través de todas las frecuencias de Radio Educación y por supuesto con el favor de la compañía de quienes puntualmente siempre están pendientes de este programa, que hoy, como siempre, tenemos cosas muy interesantes, cosas nuevas, cosas innovadoras. Sin duda, Andrés, y bueno, pues ya saben que a veces antes de entrarle de lleno al tema mencionamos por ahí algunas novedades en el mundo periodístico. Yo quisiera comentar esta llamada Alianza de Medios MX, que pues sí, es una alianza, dicen, para defender la libertad de expresión. Es una alianza entre medios como El Universal, como Proceso. También está la CIRT, El Heraldo, Silla Rota, El Economista, por mencionar algunos de los medios que de hecho por ahí ya tienen su página web. Es alianzademediosmx.org. Y bueno, pues se supone que en esta página van a estar compartiendo manuales e información que pueda servir para colegas que estén en riesgo, y asimismo ponen un formulario para que pues estos colegas puedan hacer llegar su caso y tenga mayor difusión, ¿no? Pues sí, Alexia, fíjate que ninguna iniciativa sobra. Todas las iniciativas que tengan como misión y objetivo garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho de las audiencias a ser informadas, siempre habrá que reconocerlo. Sin embargo, aquí hay cosas que no terminan de convencerme, Ale, porque si te das cuenta, pues son los medios corporativos, los medios grandes o varios de los medios grandes que, si nos ponemos a hacer un poquito de memoria, hace muchos años firmaron un acuerdo para la cobertura sobre temas de violencia que nunca han cumplido. Y esta nueva organización, club, no sé cómo llamarlo, alianza, que así se autodenominan, me suena un poco como la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿sabes, Ale? Donde están los dueños de los medios, los empresarios, los que tienen una visión de negocios y que siempre defienden la libertad de expresión, pero nunca defienden a sus periodistas, ¿no? Qué bueno que haya esfuerzos de los empresarios de medios que quieran aportar recursos para el periodismo de investigación. Qué bueno que ahora los medios digan que se van a interesar por dar cobertura y seguimiento informativo a las agresiones de los periodistas. Yo me pregunto dónde han estado todos estos años, porque yo personalmente, Alexia Cervantes, amigos, amigas, les puedo decir que a varios de estos medios les he ofrecido darles cursos de entrenamiento a sus periodistas en autoprotección y coberturas de riesgo y nunca me han contratado. Me pareciera aquí de repente como que es ese doble discurso que tampoco necesitamos. Aplaudimos la iniciativa, ojalá y cumplan lo que dicen que van a hacer, pero que volteen hacia adentro de sus redacciones, Ale, que paguen buenos salarios, que den prestaciones, que capaciten a su personal, que protejan a sus periodistas, que eso es lo que deberían de empezar. Primero en casa y ya después ven si hacen una alianza, un club de Toby o como lo quieran llamar, creo yo. Pues de esto vamos a seguir hablando, vamos a ver cómo se desarrolla, qué actividades se realizan desde esta nueva iniciativa. Vamos a estar muy pendientes aquí en Periodismo Hoy. Y dicho lo anterior, vamos ahora sí de lleno con el tema, porque tenemos un tema también que ya teníamos agendado desde hace varias semanitas. Vamos a hablar en torno al periodismo de paz. Johan Galtung es uno de los fundadores y protagonistas de la investigación sobre la paz y sobre los conflictos sociales. Es un investigador noruego al que se le atribuye esta frase que me gustó. Dice: puedo imaginar un periodismo que enfatiza la violencia y un periodismo que enfatiza las posibilidades. Así que hoy toca hablar de lo segundo. Y que debiera ser la primera línea del trabajo periodístico, Alexia, porque si te das cuenta,
si encendemos la radio, si encendemos la televisión, si leemos noticias en el impreso o en internet, pues lo que estamos viendo casi siempre es esa visión de un mundo que se cae a pedazos, colapsado, donde vemos los conflictos permanentemente, o sea, privilegiamos el conflicto en Afganistán, este enfrentamiento entre policías y alcaldesas, y en la mayoría de los medios opera además esta terrible máxima que dice good news is not news, ¿no? O sea, cuando las buenas noticias no son noticia, y que podría interpretarse también como ese rollo de que solamente cuando pasa algo malo es que tiene o debe tener interés periodístico. No obstante, hay muchas personas que desde sus trincheras han intentado cambiar esta narrativa, y para resaltar la parte humana, la esperanza, las posibilidades, lo positivo, las soluciones, la convivencia, la resiliencia, de todo esto vamos a hablar con una maravillosa periodista, además también zacatecana como tú, Alexia Cervantes. Vamos a platicar con Cristina Ávila Cesati sobre lo que es periodismo de paz. Que aclaro, no quiere decir pintar un mundo color de rosita y todo es maravilloso y aquí no pasa nada. No se trata de eso. Si quieren enterarse, los invitamos a que se queden a esta entrevista. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips? Que de ahora en adelante lo vamos a llamar NotiAgenda Periotips. Es una sección en la que vamos a estar compartiendo, sí, más noticias que tienen que ver con el periodismo, también convocatorias, recomendaciones de libros, eventos, por si se animan, bueno, aunque sea en lo virtual, pero toda esta información que como colegas, como estudiantes de periodismo nos puede servir. Y justamente a cargo de esta sección están 3 jóvenes colegas que se acaban de incorporar al equipo. Ellos son Linda Luna, Saraí Pérez y Daniel Hernández. Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con una invitación al segundo concurso nacional de periodismo de investigación 2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Este concurso contará con 3 categorías: reportaje de periodismo de investigación, ensayo de periodismo de investigación y reportaje universitario de periodismo de investigación. Se tiene hasta el 24 de septiembre del 2021 para presentar trabajos y documentos. Para más información, consulta las bases en www.inai.org.mx. El premio alemán de periodismo Walter Reuter, por 15º aniversario, está dedicado a la violencia de género y movimientos feministas. Se tomarán en cuenta aquellos trabajos que contribuyan a revelar las distintas formas de violencia de género, los que analicen el rol del Estado ante esta situación, así como aquellos que documenten las experiencias y reivindicaciones de los movimientos feministas y contribuyan a la reflexión crítica sobre la situación que vive el país en relación con la violencia de género. Habrá premios por las siguientes categorías: radio, televisión y multimedia, prensa escrita y por último, fotografía y caricatura. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 1 de octubre de 2021 para periodistas de toda América Latina residentes en México y que su trabajo haya sido publicado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021. Consulta las bases en www.papwr.org. Dudas o comentarios a info@papwr.org. La red de exalumnos Septien organizó del 24 al 26 de agosto el primer foro digital de educación periodística, con el fin de preservar el prestigio y la excelencia académica de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García, y colaborar así al mejoramiento del ejercicio del periodismo en México. En el foro participaron 15 periodistas egresados de la Septien y 3 invitados especiales, quienes hablaron de derechos humanos, equidad de género en medios, los retos del periodismo en 2021 y la educación periodística en la era digital. A partir de septiembre, la red de exalumnos se constituirá en asociación civil
para promover una mejor formación académica para los periodistas y proponer cambios en el plan de estudios. La red de exalumnos Septien representa a más de 1,000 periodistas de las generaciones de 1972 a 2021, tanto de licenciatura como de maestría. Para mayor información y consultar las conferencias del foro, visita la página www.redexalumnosseptien.org. No se mata la verdad es un libro publicado en febrero de 2021, escrito por Temoris Greco. Este libro nos habla sobre lo peligroso que se volvió a ejercer el periodismo en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Greco fue impulsado en el año 2014, cuando comenzó a hacer una investigación con relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo puedes encontrar en algunas librerías como Gandhi, El Sótano, Porrúa, El Péndulo, Sanborns, Amazon y también está disponible en formato electrónico. ¿Qué les parecieron estas recomendaciones? A mí la verdad es que me encanta que la juventud se involucre chambeando, ¿no? Aquí nuestro equipo siempre tiene talento joven y lo ha demostrado cada programa. Y esta nueva sección, esta nueva visión de Periotips sirve para que podamos estar muy al tanto de lo que sucede en el mundo del periodismo. Así es que cualquier recomendación que nos quieran hacer, cualquier pregunta, ya saben que tenemos nuestras vías de comunicación a través de las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde como cada semana recibimos todos sus mensajes, sus comentarios. Así es, y también por ahí quiero aprovechar para darle el crédito a Samantha Bautista y a William Sandoval, que también están atendiendo estas redes sociales y trabajando arduamente en este equipo de producción, que somos muchos y créanme que le echamos todos los kilos para que semana a semana salga este programa como debe de ser. Y de paso agradecerles, pues sí, los comentarios que nos hicieron llegar respecto al programa de la semana pasada que hablamos en torno a las mujeres en el periodismo deportivo. Para comenzar, José Lo Flores Santana nos comenta que le pareció excelente el reportaje, esta sección de periodismo en persona sobre Ana Lilia Pérez, que fue nuestra periodista de esta cápsula especial la semana anterior. También nos escribió Jesús González Castañeda, dice: la trivia es sobre Ana Lilia Pérez Mendoza, la periodista de la sección Mesa de Análisis de los lunes con Carmen Aristegui. Efectivamente, hablamos de ella como decía Alexia, la semana pasada en la sección de Periodismo en Persona. Leoado 106912 vía Twitter escribió chingona mi Geo, y bueno, es en referencia a la entrevistada, como lo decíamos, de la semana anterior, que hablamos en torno al periodismo deportivo, a las mujeres en el periodismo deportivo. Y bueno, nuestra entrevistada fue Georgina González, conocida también a secas como Geo González. Sin lugar a dudas, una gran charla con Geo. También nos escribió Lorena Carreón, dice: tengo 18 años sintonizando Radio Educación y solo le cambiaré un ratito para escuchar a Georgina González. Muchas felicidades por el programa Periodismo Hoy. Estoy fascinada con la invitada. Muchísimas gracias, Lorena. Y Katia González Romero nos dice: muy buen programa de Periodismo Hoy, encantada con la entrevista a Geo González, un ícono del periodismo deportivo, sin duda. Genial su planteamiento de que no tomar posición por la igualdad es tomar posición por el machismo. Y si quieren volver a escuchar esta conversación que tuvimos con Geo o con cualquiera de las personas que han participado, colegas en este espacio de Periodismo Hoy, recuerden que tenemos nuestro podcast que está disponible todos los miércoles, después de la emisión de los martes, está todos los miércoles en la mañana en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página de internet de Radio Educación, que es www.elionmedioradio.edu.mx, y también se pueden suscribir si tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, y cada semana en automático se descargan sus dispositivos. Pues ahí está, nos pueden hacer llegar nuevamente sus comentarios. ¿Qué te parece, Andrés, si vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Se trata de una periodista mexicana en activo que está dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura también de temas relacionados con víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México.
que además de ser una extraordinaria periodista, es una maravillosa persona y es parte del grupo de periodistas que fundaron lo que hoy conocemos como la Red de Periodistas de a Pie. También es de las primeras integrantes de Quinto Elemento Lab, este laboratorio de periodismo de investigación. Y si saben de quién se trata, pues de una vez mándenos sus mensajes, comuníquense. Mientras, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia, si escuchamos esta primera parte de nuestra entrevista sobre periodismo de paz? Desde los medios de comunicación solemos siempre estar ofreciendo la imagen del día a día de cómo está este mundo colapsándose y cayéndose a pedazos. Y nos repetimos constantemente que la violencia, que la sangre y que el morbo venden, como algunos medios se autoengañan, ¿no? Queriendo justificar el por qué publican sobre hechos de violencia. Pero también hoy recalcamos que es posible generar nuevas narrativas periodísticas más solidarias, más humanitarias, mucho más éticas, con una visión de derechos humanos que expliquen el porqué de los problemas sociales, y de esto se trata un poco el tema del que vamos a platicar hoy, que es el periodismo de paz, mi querida Alexia Cervantes. Así es, Andrés, un tema al que ya le traíamos ganas desde hace un tiempo, y para hablar de ello contamos con la participación de una paisana, de la periodista Cristina Ávila Cesati. Ella trabajó para diversas cadenas internacionales como CNN y también NBC o NBC, y bueno, pues tras más de 20 años de ejercicio periodístico en estos medios, digamos, comerciales, decidió fundar Corresponsal de Paz, un medio digital cuyo contenido, pues sí, está enteramente dedicado al periodismo de paz, y de esto vamos a hablar. Bienvenida, Cristina. Un gusto, un honor y muy agradecida de esta invitación. Un saludo para quienes nos están siguiendo hoy y gracias por la oportunidad de hablar de esto que es mi vida y mi pasión. Y la verdad, Cristi, es que es un gustazo para este programa Periodismo Hoy y para las audiencias de Radio Educación que estés aquí platicando con Alexia, conmigo, con todo el mundo. Que además yo sé, porque nos conocemos hace muchos años, que este es un tema que no has dejado, que nos has dado grandes enseñanzas, que aprendemos todo el tiempo de lo que tú haces. Pero para entrar en materia, yo sí necesito que nos pongas en contexto. ¿Qué es eso del periodismo de paz? El periodismo de paz es otro acercamiento a nuestra realidad. Sin duda vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo conflictuado, vivimos en un mundo violento. Todo esto es cierto, pero la narrativa que solamente insiste en esta parte, lo único que logra hacer es que estemos encerrados en un círculo vicioso de la historia que nos contamos día a día. Es finalmente la historia que repetimos también día a día, y casi diría que perfeccionamos todo lo malo porque es de lo que sabemos. Y yo en algún momento tuve que desandar, digamos, mi camino de muchos años en el periodismo convencional. Siempre hago la diferencia entre el periodismo convencional o los medios convencionales que tienen una narrativa de guerra como tal. Cuando yo escuché este primer término, los periodistas de guerra o el periodismo de guerra, también me causaba un poco de resquemor o de rechazo, porque finalmente yo participé de esta narrativa sin ser muy consciente de a qué le estaba abonando. Entonces, el periodismo de paz, que es un planteamiento muy serio y que proviene de la investigación para la paz, que también es otro tema que se conoce muy poco. La investigación para la paz lleva ya más de medio siglo en sus andanzas, y justo el periodismo de paz nace de un planteamiento científico que dio origen primero a la cultura para la paz o la cultura de paz, que es un término o un concepto que por fortuna ya empezamos a escuchar mucho en México, pero que en otras partes del mundo lleva mucho tiempo ya afianzándose. La cultura para la paz lo que dice es que el ser humano puede, así como ha aprendido la guerra y la violencia, también puede desaprenderla y empezar a moverse más en una cultura de paz. Y a partir de este planteamiento surgen, digamos, dos hijos importantes de la investigación para la paz y de la cultura de paz, que es, por un lado, la educación para la paz, que es también una pedagogía con otro acercamiento, y el periodismo de paz, que tiene que ver con la narrativa mediática a la que estamos expuestos, querámoslo o no. Hoy en día vivimos en un mundo en que, querámoslo o no, estamos expuestos a esta narrativa mediática.
Entonces, ¿qué hace el periodista de paz? Llega a los mismos lugares convulsos, violentos, conflictivos y conflictuados y dolorosos, pero busca otra cosa, busca, para parafrasear a nuestro querido y admirado Richard Kapuscinski, busca el lugar donde está renaciendo la esperanza, y a partir de allí, a partir de esas historias que son reales y que yo insisto, no me las invento porque soy periodista, a partir de ahí contamos qué es lo que está pasando para que en ese lugar, en ese momento o en esa situación haya violencia. Y cierro diciendo que el resultado, aunque parezca muy obvio, pero el resultado para el lector es otro, porque lo que respira de este espejo de realidad que le entregamos los periodistas para la paz es muy distinto a la desesperanza, al individualismo, a la insolidaridad, que es lo que produce una narrativa que siempre te crea miedo, desconfianza en el otro. Y en ese sentido, el periodismo para la paz va abonando a la cultura de paz desde la narrativa mediática. Wow, Cristina. Bueno, a mí me gustaría comentarles a ustedes aquí en la mesa, también al auditorio, que creo que es un poco común que de pronto vengan a nosotros sentimientos incluso de ansiedad después de ver la sangre con la que se imprimen algunas notas. A mí hubo algún tiempo en el que me dio como una especie como de adicción por checar justamente las noticias en Zacatecas, que es donde vive mi familia, pero buscando, o más bien todas las noticias que encontraba tienen que ver con narrativas justamente de violencia que agobian más, que te hacen ver o te hacen creer que no hay una salida. Pero, Cristina, entonces el periodismo de paz no es, pintar un mundo color de rosa y nada más vamos a contar las noticias buenas y vamos a poner memes de gatitos y eso no es periodismo de paz, ¿verdad? Efectivamente hay una tendencia a confundir el periodismo de paz, este concepto, con una visión rosita de la realidad, con una visión naif de la realidad, contar solo lo bueno, lo típico que luego vemos en medios, la buena noticia de hoy, las buenas noticias. Y eso no es el periodismo de paz. El periodismo de paz no obvia ni hace o finge que no hay violencia, que no hay conflictos serios, que no hay agresiones, que no hay desastres y que no hay serias injusticias. Lo que hace es que lo narra desde otro lugar. Cuando yo desandé mi camino hasta ese momento andado dentro de los medios de comunicación, yo siempre digo que tomé la salida fácil, que es salirme del, valga la redundancia, del sistema mediático para crear un medio digital en ese momento, que en ese momento no era tan fácil como hoy, pero crear un medio digital para darle espacio y lugar a esta otra narrativa, una narrativa para la paz. Y tomo esta decisión muy influenciada por lo que en su momento fue mi tesina de la diplomatura de Cultura de Paz que había terminado en Barcelona. Yo decidí hacer mi tesina sobre las violencias en México. Y recuerdo siempre que mi asesor me decía, pero es que tienes que centrarte en una sola violencia de México o te vas a volver loca. Y que sí me volví loca, pero lo que yo quería en ese momento mi hipótesis era decir que en México ocurrían muchas violencias desde hacía mucho tiempo y que confluían en el espacio y en el tiempo durante una temporada larga, y que eso nos influenciaba para ser una sociedad sumamente violenta. Cuando decido hacer este documento y esta tesis, que para mí fue muy doloroso, pero muy esclarecedor, porque también me di cuenta que había una sintaxis y una semántica mediática para narrar los hechos de violencia. Entonces, me enfrenté a dos cosas. Por un lado, haber estudiado una diplomatura de Cultura de Paz que estaba terminando y que yo me preguntaba, todo eso ha estado aquí, ¿por qué no ha estado en los medios? ¿Por qué yo, que soy periodista y tengo ya en ese momento 15 años de ejercicio, por qué todo esto lo estoy sabiendo hoy encerrada en un aula en Barcelona y no es algo que esté mediatizado? Que se conozca, que la gente sepa que existen universidades, institutos, personas, organizaciones, incluso gobiernos que están haciendo cosas para abonarle al mundo. Y la otra fue darme cuenta que también los medios, no solo en México, pero en México tenemos una muy particular y cruel forma de narrar nuestra cruel realidad, valga la redundancia,
Y ahí me di cuenta que hacía falta parar y hacer algo diferente, porque no solamente es que estemos viviendo un mundo complicado y violento, insisto, es que lo narramos de tal manera que lo que hacemos es repetir el patrón y solamente exponer la peor parte del ser humano, y eso es mentirle a la audiencia. El ser humano no es solamente la peor parte que vemos expuesta en los medios de comunicación. Somos mucho más y somos transformables, y la paz es caminable. Pareciera, Cristina, que cuando hablamos de paz es ausencia de conflicto, y de ahí la equivocada idea de algunos sectores de la sociedad en México de decir que como no estamos en guerra, vamos, no somos Afganistán, no somos Corea, aquí no hay una guerra, y entonces hasta criticamos el tema de la guerra contra el narco, que es un tema del cual hablaremos en otro momento, pero la paz no es la ausencia de conflicto, ¿no? Que va, y de hecho en aquel momento esa tesina se llamaba justamente México en el laberinto de la contradicción, cómo pacificar a un país que oficialmente no está, de una guerra que que existe pero no se nombra. Así se llamaba la tesina, y después la guerra se empezó a nombrar, es decir, casi diría que la invocamos. Justamente mi tesina se entregó en el 2006, año en que, por equivocación o no, el expresidente Felipe Calderón habló por primera vez de guerra contra el narcotráfico, si quieres, pero guerra. Y cuando ya tenemos este vocablo, como lo vemos hoy, nos damos cuenta que le hemos dado muchísimo vuelo. Efectivamente, creemos que la ausencia de violencia, no de conflicto, la ausencia de violencia directa es la paz. La paz es un término muy prostituido, muy mal entendido. ¿Cuáles son las paces que sí tenemos, que sí vivimos, que sí experimentamos y que sí podemos mejorar para hacer sociedades menos violentas, sin duda? Otro gran error es creer que el conflicto es lo mismo que la violencia directa. El conflicto proviene de un vocablo que es confluyere, que es donde los intereses de dos o más partes confluyen y se conflictúan, pero el conflicto puede ser resuelto de manera pacífica. Y como no entendemos qué es el conflicto y como no entendemos que el conflicto es inherente, no solo al ser humano, sino a la naturaleza misma, vivimos conflictuados y de ahí, gracias al conflicto, avanzamos, pero el conflicto no tiene que resolverse de manera violenta. Entonces, efectivamente, cuando tú dices, Andrés, sectores de la sociedad que creen que la ausencia de una guerra como la de Afganistán, todo eso que me dices, todo eso son imágenes mediáticas. ¿Qué idea tenemos de la guerra? Es lo que nos han retratado los medios. ¿Qué idea no tenemos de la paz? Es lo que no nos han retratado los medios también. Entonces, por eso creo que los medios de comunicación y los periodistas, así como hemos sido hasta hoy parte del problema, tenemos en nuestras manos una gran parte de la solución en cuanto a la narrativa. No obviando lo que existe, pero sí aprendiendo a narrar la realidad violenta desde claves narrativas no violentas. Ya saben que hacemos una pequeña pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando todos sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Pueden enviar sus comentarios y sugerencias en torno al programa del día de hoy, también sus respuestas a la trivia en Periodismo en Persona, porque hoy vamos a contar la historia de una periodista que actualmente encabeza en México el programa Adelante del International Women Media Foundation de capacitación precisamente a mujeres periodistas. Es autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y forma parte de la lista de los 100 periodistas más influyentes que cubren conflictos armados en el mundo, publicada por Action on Armed Violence. Comuníquense si es que ya saben de quién se trata. En tanto, ¿qué les parece si seguimos platicando con la periodista Cristina Ávila Cesati sobre el periodismo de paz?
Estamos hablando con la periodista Cristina Ávila Cesati. Ella es fundadora y directora de Corresponsal de Paz y estamos hablando justamente en torno al periodismo de paz. Y Cristina, yo quisiera que abundáramos o que fuéramos tal vez un poquito más específicos. Este programa lo escuchan también periodistas en activo y estudiantes de periodismo, y en ese sentido que nos dijeras qué tipo de periodismo con ejemplos podemos encontrar justamente en este portal Corresponsal de Paz. Bueno, justamente ahora estamos en medio de un rediseño del portal que todavía no lo verán nuestros lectores. Lo encuentran en www.corresponsaldepaz.org y allí lo que encuentran es, por un lado, las historias que nosotros confeccionamos. Nosotros, me refiero al equipo, la que hasta hace poco era mi socia española, Maribel Hernández, y pues voluntarios, todos somos voluntarios, desde la editora, que era Maribel, yo, todos, y sí nos damos a la tarea de contar historias de largo aliento sobre conflictos o situaciones violentas o incluso guerras, porque la paz lo atraviesa todo. Al final de cuentas, la paz es transversal. Entonces nos acercamos tanto a situaciones como a lugares, como a percepciones de la realidad, para tratar de desmantelar ahí la idea que tenemos de esa situación o de ese lugar. Y esas son las historias, digamos, nuestras propias y de largo aliento. Pero también en Corresponsal de Paz van a encontrar, ahora sí que noticias que están allí esperando ser vistas por mucha gente. Son noticias que nosotros recibimos de feeds, de organizaciones, de incluso gobiernos, decía yo hace rato, de instituciones. Mucha noticia que nos cambiaría la perspectiva del mundo y que nos daría la oportunidad de habitar el mundo desde otro lugar. Yo, desde que hago este periodismo, en realidad soy una persona muy esperanzada. No soy ciega, no pierdo la perspectiva de dónde estamos situados, pero sí creo profundamente, y llevo 11 años creyéndolo día y noche, en que somos transformables y que los periodistas tenemos todo por hacer en este sentido, porque el periodismo mismo nació con la idea de que había que contar lo que iba mal en el mundo. Y creo que no solo eso, porque no solamente somos eso. Voy a cerrar con una anécdota. Yo alguna vez entrevisté a un matemático y filósofo estadounidense y él me decía que todos los seres humanos tenemos dos tipos de relatos que determinan nuestra existencia en el mundo. El primer tipo de relato es interno y el segundo tipo de relato es externo. Cuando yo escuché esto, entendí que los medios de comunicación influimos muchísimo en ambos relatos de los seres humanos que nos reciben. Así que en ese sentido creo que, insisto, tenemos mucho por hacer. Me parece que esto que dices, Cristina, es muy acertado en la parte de que el periodismo no pretende ocultar la realidad, pero sí necesita contarla de una manera distinta. Y esto nos habla no solamente de la capacidad de profesionalizar a las y los periodistas que estamos todos los días contando la realidad, sino también de elevar estándares éticos. ¿Por dónde empezarías? Yo creo que por la comprensión, como me sucedió a mí, de qué provoca al día de hoy nuestro relato de la realidad, tal como es y tal como ha sido desde que nacieron los mass media. Porque esto no se circunscribe solamente a México. La prensa de cada nación o de cada región del mundo también es un espejo de su propia sociedad. Es decir, que sería impensable ver una nota como las que hemos visto aquí en México, en Suiza, digamos. Sería impensable que en Suiza se creara algo parecido a una alarma, a una revista alarma que tuvimos y que tuvo muchísimo éxito. Yo siempre me gusta poner el dedo en la llaga y decir que seamos conscientes de que nuestros principales diarios más serios, El Universal, Reforma, Milenio, todos tienen un tabloide vespertino con una narrativa que es una prostitución de la violencia y viven de eso. Entonces pensemos por un momento que hay redacciones enteras viviendo de eso, buscando ese tipo de
noticias y además haciéndolas todavía más carnosas, por hablar en los términos que usamos luego, que haya carnita, que haya sangre, porque el morbo vende. Esto tiene un precio alto en la sociedad pasado el tiempo, y si en México no nos damos cuenta de que este retrato distorsionadísimo de la realidad nos está influyendo para seguir distorsionando nosotros la realidad misma, pues vamos a ir a peor, vamos a ir en escalada o increciendo, como decimos. ¿Por qué nuestras sociedades hoy son más violentas que hace 40 años? Creo que una gran respuesta hay que buscarla en la prensa. Entonces, hacer un alto y no tener miedo a decir, ya no voy a hacer las cosas como me dijeron que se hacían, porque hay otras maneras. Y esto toma tiempo, toma valentía, toma un esfuerzo intelectual y emocional de desprenderse de lo que uno siempre hizo como lo hizo, para empezar con nuevos hábitos y por lo tanto nuevas narrativas. Sin duda, Cristina, porque el tema de la violencia no nada más es un tema de narcotráfico, o sea, la violencia va más allá. Y en ese sentido, híjole, ¿qué conocimientos requerimos para hacer un buen periodismo de paz? ¿Dónde nos capacitamos? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo doy cursos de periodismo de paz. He de decir también que hay mucha reticencia y muy poco ánimo para aprender periodismo de paz. Yo lo he ido estudiando de manera desde que descubrí el concepto, estudiando cultura de paz, pues no he hecho otra cosa que seguirme preparando todos los días y buscando y encontrando pues más razones que me dan para creer en esto. Entonces, ciertamente hoy tendríamos la idea de que México, la violencia de México proviene del mundo del narcotráfico. Y yo digo, imaginemos por un momento que somos capaces como sociedad de el día de mañana desaparecer la violencia del narcotráfico. ¿Dejaríamos de ser un país violento? Me parece que no. Y me parece que ciertamente México sí está en guerra hace tiempo, pero hay que entender quién es el enemigo, porque creo que el enemigo somos nosotros. Y creo que si empezamos a hablar la verdad, como son las cosas, de una guerra civil y no de la guerra contra el narcotráfico, ahí ya las cosas cambiarían. Lo que te ayuda a hacer el periodismo de paz es tener otra perspectiva, te ayuda a hacerte otras preguntas y por lo tanto a obtener otro tipo de respuestas. ¿Por qué seguimos? Es decir, hoy creemos que los desaparecidos son del 2006 para acá. México tiene décadas desapareciendo a su propia gente, con una crueldad que hay que preguntarse qué hay detrás de esa crueldad individual que luego se convierte en una crueldad colectiva. Y México tiene mucho tiempo también indiferente hacia sus propias problemáticas. Hay que preguntarse por qué los mexicanos no nos mojamos con las causas sociales. Pues porque también las causas sociales han sido muy paupérricamente contadas en los medios de comunicación. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra preparación. Yo diría que lo primero es tener las ganas de hacer otro tipo de periodismo y de abonarle otro tipo de cosas a la sociedad, más que simplemente detallar nuestra crueldad, porque detallar nuestra crueldad no nos está haciendo menos crueles. Yo diría que incluso nos está haciendo cada vez más crueles, y el mensaje mediático cala y cala muy hondo. Probablemente los medios y los periodistas no sabemos hasta qué punto nuestros oyentes y receptores van a tomar la decisión de ir o no ir a un lugar, de visitar o no visitar a alguien, de muchísimas cosas, porque lo leyó en los medios, porque lo escuchó en la radio, porque lo dijeron en la tele, porque en internet leyó. Es muy urgente que hagamos un cambio de narrativa y que empecemos a darnos cuenta que, insisto, la paz es caminable, no la vamos a ver quienes estamos hoy aquí, eso insisto, pero sí es posible que los que estamos hoy aquí abonemos algo para que la realidad
de un futuro, espero no muy lejano, de quienes habiten este país o este mundo sea otra. Y estas narrativas no solamente nos hacen más crueles, como bien dices, sino hasta más indolentes y me atrevería a decir a veces más cínicos, ¿no? Porque efectivamente la violencia que provocan las bandas del crimen organizado no son las únicas formas de violencia. Está la violencia contra las poblaciones migrantes, las violencias contra las poblaciones indígenas, las diferentes formas de violencia en razón de género, la violencia política, la violencia del Estado hacia cualquier persona que no esté de acuerdo con la visión. Y entonces tenemos muchas cosas que retratar desde una nueva perspectiva y no clavarnos solamente en esa visión de como si todo el periodismo fuera de orden policíaco, ¿no? Sino también pensar en las víctimas, pensar en cómo proponer modelos de resiliencia social. Totalmente, y sí creo, insisto, que sí podemos hacer esos cambios. Yo empecé mi carrera en periodismo, o sea, en medios internacionales, siendo productora para Sony y Telemundo, en aquel entonces, de la región occidente de México, para un programa que a lo mejor a ustedes les suena, no sé si a nuestra audiencia, pero se llamaba Ocurrió Así, el programa. Nosotros incluso de broma le decíamos Escurrió Así, un programa hecho para la comunidad latina. Pensemos cómo se hacen estos programas, pensado con corresponsales en prácticamente todos los países de Latinoamérica, y era contar con el morbo por delante toda la realidad. Y este programa no ha dejado de existir, cambió de nombre, se llama Hoy al Rojo Vivo, pero no solo eso, estos programas han proliferado, este tipo de programas ha proliferado no solamente en la televisión, sino en la narrativa que tenemos en otras plataformas mediáticas. Es decir, que es posible. Cuando yo empecé a dar cursos de periodismo de paz, por ahí por 2012, 13, y se los daba a colegas, a periodistas en activo, y hacía la pregunta, estaba muy reciente en ese momento la cifra de cuántos muertos había habido por la violencia del narcotráfico en el periodo del 2006 al 2012. Y todo el mundo traía la cifra oficial o extraoficial más o menos en la mira. Cuando yo preguntaba un dato existente de Coneval, cuántos muertos había habido en ese mismo periodo por hambre en México, nadie lo sabía. Entonces, es tan fácil como, y la pandemia nos lo ha enseñado, si el día de mañana todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo y publican sobre las muertes por hambre, vamos a sentir la urgencia de la muerte por hambre. Si con la pandemia lo vimos, hoy parecería que no ocurre nada más en el mundo que el COVID. Y estamos desatendiendo un montón de situaciones que están haciendo que pues nuestra realidad empeore. Entonces, simplemente imaginemos ver titulares en todos los medios de comunicación sobre tal o cual cosa durante los próximos 3 meses y te aseguro que eso se vuelve parte de tu día a día como receptor de medios. De ese tamaño es nuestra tarea, de ese tamaño es nuestro poder, de ese tamaño es lo que podemos hacer. Pues Cristina Ávila Cesati, un placer platicar contigo aquí en Periodismo Hoy. Pues se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte y decirle a la audiencia que pueden visitar www.corresponsaldepaz.org, que es este medio que fundó Cristina y que dirige Cristina para seguir abonando y seguir conociendo sobre estos temas de periodismo de paz. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que sea la primera de muchas más charlas aquí en Periodismo Hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para disculparme, pero además de periodista de paz, soy también rescatista de animalitos en situación de calle, así que escucharon un concierto junto a mis charlas, un concierto de 2 o 3 de mis perritos que están por allí arriba ya reclamando el paseo. Me disculpo, pero bueno, es parte de mi vida y de mi día a día. Y por lo tanto no necesitas disculparte, mi querida Cristina. Muchísimas gracias por platicar en todas las frecuencias de Radio Educación. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
Pues yo no sé, Alexia Cervantes, pero a mí esta conversación me vuelve a ubicar en terrenos que no se nos pueden olvidar, que el periodismo tiene que servirle a las personas, que el periodismo es de utilidad pública, no solamente de la información cruda, y como bien lo platicábamos aquí, no se trata de esconder lo terrible, pero tampoco se trata de pintar un mundo color de rosa, sino de mostrar la realidad. Y si quieren volver a escuchar esta conversación con Cristina Ávila, pues recuerden que la pueden volver a escuchar a través del podcast de Periodismo Hoy. Descárguenlo en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y también se pueden suscribir a este podcast para que se descargue de manera automática si es que tienen un dispositivo de la marca de La Manzanita. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos de una vez a nuestra sección Periodismo en Persona? Una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una periodista mexicana en activo, vaya que está en activo, que realiza investigación de violaciones a los derechos humanos y da cobertura a temas escabrosos, a temas relacionados con las víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Marcela Turati. Dicen que el periodismo debe dar la voz a quienes se les ha negado ese derecho, una regla que esta reportera ha tomado como su línea editorial. Es una periodista que ha recorrido México para acompañar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y poder contar sus historias. Ella es Marcela Turati. Marcela Turati nació en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1974 y realizó estudios de periodismo y comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde la filosofía humanista le ayudó a formar su visión del México real. En 1998 inició su carrera profesional como reportera del diario Reforma, donde comenzó a cubrir temas sociales y a tratar de abrir espacios a la cobertura sobre temas de pobreza y marginación. En 2004, luego de dejar la redacción de Reforma, Turati continuó especializándose en temas sociales, pero también en el uso de base de datos y herramientas estadísticas para informar con mayor precisión. Gracias a esto, fue que entre 2006 y 2007 formó un grupo especializado de periodistas con sentido social en la redacción del diario Excelsior, que entraba en una fase de reconversión editorial. Luego de salir de Excelsior, Marcela Turati regresó al periodismo independiente y tuvo un breve paso por la redacción del semanario Proceso, aunque prefirió regresar a ser freelance sin dejar de colaborar en esta revista y con otros medios. Por esos años, Marcela se sumó a un creciente grupo de periodistas que comenzaban a tener acciones concretas para defender el periodismo ante la escalada de violencia que se vive desde inicios de este siglo. Ya desde que estaba en Reforma, la reportera había creado un grupo de colegas para fomentar el autoaprendizaje y la capacitación entre iguales, y comenzó a tomar e impartir cursos y talleres. Entre el activismo a favor de sus pares y su esmero por fortalecer sus capacidades profesionales, fue que creó de la mano de varias colegas y amigas lo que hoy conocemos como la Red de Periodistas de a Pie, que aglutina ya a un numeroso grupo de reporteros y reporteras en todo el país. En la última década, Marcela Turati se ha convertido en una de las periodistas mexicanas especializadas en la cobertura de derechos humanos y el impacto de la violencia en contra de la población civil. Sus coberturas periodísticas la han hecho merecedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales por parte de organismos y organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Marcela Turati es autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y ha colaborado en otros libros colectivos relacionados con estos mismos temas. Entre otros, ha recibido los premios Louis M. Lyons a la conciencia e integridad en el periodismo, el Premio de Medios de Comunicación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y el Premio de Derechos Humanos de la Oficina de Washington para América Latina.
Con más de 20 años de trayectoria profesional, Marcela Turati es una periodista que se mantiene activa. Colabora con varios medios en México y el extranjero, además de ser un referente para sus colegas. Es además una convencida que la profesionalización del ejercicio del periodismo es una condición fundamental para visibilizar las historias de aquellas personas que son víctimas de la violencia, la pobreza y la desigualdad. Pues Andrés, ya llegó la hora de despedirnos y quiero agradecerle como siempre a las personas que nos sintonizan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, por supuesto también a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos nuestra cita todos los martes pasadita las 13 horas, mientras continuamos la conversación, bajamos la cortina aquí en la cabina, pero nos seguimos a las redes sociales en Facebook, Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Como siempre, Andrés Solís, un gusto y nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, el placer es mío. Nos escuchamos el próximo martes. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista, William Sandoval, Daniel Hernández, Linda Luna y Saraí Pérez. La edición digital de Alejandro Ramírez, en la musicalización Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.